Gloria, En la tercera Luz, Solo me los desocupa, ojos. lo pone de Eso frente sí, para que grabe lo que él está haciendo. Gracias. Esos Ahí agradecimientos. está esto grabando. Comenzamos con la tabla de contenidos. Tabla de contenidos donde está uno, dos, uno, bueno, de acuerdo a lo que ustedes tienen. No, la tabla dice que va de primero, que va de segundo, que va de tercero. Bueno, entonces comenzamos con una introducción. Una introducción que se podría llamar un resumen, pero llamémoslo introducción. Al yo leer la introducción, estoy contando, resumido, todo mi trabajo. Ahí va todo lo que hice. Luego viene un planteamiento del problema. Viene la pregunta de investigación. Viene la justificación, el por qué y el para qué hice ese trabajo. El objetivo general, los específicos, luego sigue antecedentes. ¿Ese es nuestro marco teórico? No, los antecedentes son los trabajos que se encontraron y que aportaron a mi trabajo, en los que yo dije, este man escribió esto y se parece a lo que yo estoy haciendo, miremos qué tomamos de él para yo trabajar. Y el marco teórico son las categorías, se distribuye por categorías, que las categorías son relevantes o son concernientes al trabajo que usted está haciendo. Entonces, antecedentes. Bien, un ejemplo de antecedentes dice, bueno, está el nombre del autor en 1999, pp. Páginas 18 a la 22. Dice, en su trabajo nos muestra el optimismo frente al uso de hipertexto en las instituciones de educación secundaria. El autor plantea, ¿sí me entiendes? Estoy diciendo lo que él hizo allá. Es como la introducción que le podemos dar a cada antecedente. Marco teórico. Entonces, yo trabajé, o sea, esta es mi tesis de grado de la maestría. Entonces, ¿qué pasó? Yo hice un hipertexto para la mejora en la producción textual de los estudiantes. ¿Y qué iba a mejorar en la producción textual? La coherencia y la cohesión. Entonces, como yo iba a trabajar una producción textual, mi marco teórico se categorizó, o las categorías que trabajé dentro del marco teórico fue producción textual, coherencia, tema y rema, intención comunicativa, estructura textual, coherencia y cohesión. ¿Sí ven que todos esos subtemas tienen que ver con la producción textual? Causa y efecto, el tiempo, la inclusión o la finalización, bueno, todos los subtemas que me llevan para manejar una producción textual. Ese es el marco teórico, esas subcategorías que me retroalimentan de mi trabajo, ¿no? Bueno, luego del marco teórico viene la metodología. Les voy a leer esta metodología completa, bueno, por lo menos en la fase 1, la fase diagnóstica, para que sepan cómo va la metodología. Dice, metodología, el trabajo se enmarca dentro del paradigma cualitativo. Se trata de una investigación-acción con enfoque sociocrítico. En esta se proponen dos fases básicas, la fase diagnóstica y la fase de intervención. Fase diagnóstica comprende dos actividades. En la primera, los estudiantes tienen que inventar una historia, es decir, realizar una producción textual propia a partir del conocimiento básico de los textos que hacen parte del género narrativo. Teoría de género, narrativos, sus componentes y características. En la segunda, se permite a los estudiantes escuchar por medio de la emisora del colegio varios audios de historias de su elección,
motivando a la creatividad e incentivando la imaginación por medio de sonidos y recreación de lugares o escenarios, procurando de esta manera motivarlos y acercarlos al conocimiento de la escritura de un texto narrativo, su intención comunicativa y la necesidad primordial de la coherencia y la cohesión. Una pregunta. ¿Sí? ¿Esas fases las hizo usted antes o después de hacer el...? Una fase diagnóstica la hice cuando comencé el trabajo. Yo quería mirar cómo estaban ellos, y es lo que digo acá. O sea, dentro de la fase diagnóstica hice dos fases. La primera fase fue llegar y pues interactuar con ellos, saber qué sabían ellos de género, de escritos, cómo escribían, si les gustaba. En la segunda fase, entonces los llevé a la emisora del colegio y los puse a escuchar diferentes canciones, cuentos, leyendas, la misma emisora, para que ellos a partir de ahí comenzaran a crear sus cuentos. ¿Fue post o pre también? Esa fue ¿La segunda fase fue La- pre también? sí, esas, dentro de la fase diagnóstica hice dos subfases. La primera, dos fases, 1 y 2. Segundo, fase de aplicación. Como yo ya tenía diagnóstico, yo hice el diagnóstico, cómo estaban los muchachos en cuanto a la escritura. Ahora pasé a la fase de aplicación. Entré a aplicar lo que iba a trabajar. Dice, existe muy buena disposición de los docentes para trabajar con el computador como herramienta didáctica. Los docentes se manifestaron positivamente frente a la propuesta de trabajar con un software educativo en el desarrollo de sus clases, sobre todo porque se trata de material didáctico del que no disponen en el colegio tal. Consideran también que es un elemento motivador para los estudiantes. Se mostraron además muy interesados no solo en seguir utilizando este material, sino también otros que puedan sobrevenir a futuros trabajos. Listo, ahí sigue. Entonces, esa es la metodología. Tomemos nosotros, a ver, dos fases. Miremos de pronto una primera fase, llamémosla fase diagnóstica, y la otra fase de intervención. O llamémosla fase exploratoria y fase de trabajo. Eso es en cuanto a la metodología. Luego viene una evaluación del aprendizaje. Yo tuve que haber evaluado ese trabajo, ¿cierto? Si funcionó, no funcionó. Si las estrategias que utilicé fueron buenas para el trabajo, aportaron al problema o por el contrario, no aportaron en nada. Pero independiente del resultado, tengo que hacer una evaluación. Si funcionó, magnífico. Si no funcionó, pues se seguirá trabajando en una nueva ocasión. En su metodología, en la parte principal, fueron unos errores muy sencillos Puntuales. donde decía, bueno, es descriptiva o sí, investigación. Pero no es necesario nombrar también las herramientas que usó, como si usó esta o no. Si los quiere utilizar, lo puede hacer. ¿Sí? Eso ya a criterio suyo. Una pregunta. Usted nos habla de aportes, pero o sea, por lo menos, creo que en lo general la mayoría de proyectos no son ejecutables en este momento, sino solamente investigativos. Sí. Entonces, ¿cómo podemos generar aportes si no sabemos qué resultados va a dar la... Sí, entonces usted dice que se aplicó, la intención fue aplicar esas herramientas, esas estrategias, ¿cierto? Pero que al final no se tuvo el tiempo o no tuvieron los medios para llevar a cabo esa conclusión. No, y pues por lo que veo dentro de todo lo que hemos realizado es más como la planificación del Sí. proyecto. Más que todo, se podría llamar una fase teórica. Sí, esto es más que el desarrollo como tal. Exacto. Es más teoría, saber aplicar los instrumentos, saber dónde van, cómo se utilizan, cómo se aplican. Más no para ir, Más no ir a aplicarlos a solucionar el problema. Ujú. Exacto. Luego vienen unos análisis de los resultados. Dice, análisis de los resultados. Dice, diagnóstico. A continuación se presentan los resultados del análisis de la prueba diagnóstica realizada a los estudiantes en forma individual. Para el análisis se tuvo en cuenta la observación realizada y consignadas en la matriz categorial. ¿Qué es una matriz categorial? Donde yo voy a hacer una tabla donde voy como evaluativa. Entonces, donde va el nombre del estudiante, recuerda que en la fase
yo decía que iba a mirar cómo estaban los estudiantes en cuanto a coherencia, en cuanto a cohesión, en cuanto a la producción escrita. Entonces, todas esas categorías las tengo acá. Entonces, yo hice por cada estudiante, realicé unas preguntas. Estos estudiantes me dijeron que sí, estos que no. Ahí se podría poner las encuestas. Y ahí van las encuestas de ustedes. Una vez venga, miren, por cada encuesta viene un gráfico. En el análisis de resultados. O sea, en cada una, vea, esta es la encuesta y por cada uno viene una gráfica. En este caso yo la quise hacer en torta, donde dice gráfica 1, ejemplificación e inclusión, fase diagnóstica. O sea, que dentro de la fase diagnóstica yo miré 10 ejemplos o miré cómo estaban ellos en la parte de inclusión. O sea, un cuento tiene inclusión, tiene tema, tiene rema. Entonces, en inclusión, ¿cómo incluían ellos un texto? Entonces, estos fueron los resultados. El 90% sabían y el 10% no sabían qué era eso. Y así sucesivamente, por cada encuesta, ¿qué sabían ellos en cuanto a causa y efecto? ¿Qué es causa, qué es efecto dentro de un cuento? Entonces, el 94% de ellos sabían qué era y el 10% no sabían qué era eso. Y así sucesivamente, por cada encuesta se tiene que hacer el análisis. Ese análisis, O sea, por cada pregunta. Por cada pregunta el análisis. Claro, si yo hago una pregunta tiene que haber una respuesta, ¿cierto? Y este es el análisis en general. Fases de intervención, acción del docente, bueno, todo lo que siguen habiendo encuestas que yo tuve que realizar. Conclusiones. Vienen las conclusiones. Dice, les voy a leer un poquito como para que tengan cómo se... Después de realizar todo el trabajo de investigación, se puede concluir que se evidenció que el efecto que causó el hipertexto en la producción textual de los estudiantes del colegio tal, junto con las categorías teóricas trabajadas con los docentes de informática y lengua castellana en este proyecto, fortaleció en los estudiantes la lectura y la escritura de textos, mostrando el conocimiento de una estructura textual, coherencia y cohesión en sus producciones textuales. En mi caso, pues era una tesis de maestría, yo sí tenía que hacer el trabajo de campo y soportar ante el jurado que cada cosa que yo hice, las herramientas, y sí, en mi sustentación fue que sí se logró. O sea, mi trabajo dio resultado, el hipertexto, el libro electrónico que yo creé para mejorar la producción textual, ayudar a que ellos se interesaran por la producción, sí funcionó. De hecho, el hipertexto está en el colegio trabajando y ya lleva 2 colegios de la misma concesión que lo están trabajando. Entonces, en ese caso, sí dio resultado. Si no hubiera resultado, yo hubiera dicho que no dio resultado. ¿Listos? Las conclusiones. Entonces, estas son conclusiones. Si ven que todas van en tiempo pasado porque fueron acciones realizadas. Entonces, estas son conclusiones. ¿Sí? Todas son conclusiones. Ahora, vienen los anexos. Son los anexos. Entonces, vean, aquí están las encuestas que hice antes de presentarlas. Otra encuesta que presenté. Aquí va un registro de evaluación. ¿Cómo iba a evaluar yo el hipertexto? Todas las características que llevaba para una evaluación. Y estos eran trabajos que hacían los estudiantes. La bibliografía, ojo, la bibliografía va en orden. Primero, no, van en orden alfabético. No importa si usted consultó el primer libro, el segundo, no, va en orden alfabético. Y va por años. Primero la del 2001, luego la del 2002, hasta llegar al año actual. ¿Listos? Miren, por lo menos en una bibliografía de internet, dice Teoría de la Educación 2007, versión electrónica, recuperado el día 22 de septiembre del 2011, y ahí está la página de donde sacó, volumen 8, número 1.
¿Listos? Y con eso termina el trabajo. Ahora, vamos a mirar la presentación. Esto no abre. A ver si me sacan. Entonces, ¿cómo, señora? Señorita, no hay nada que me comprenda. Está haciendo un documento. Listo, entonces. Eso. Listo, entonces, en la primer diapositiva, ¿qué debe ir? El nombre de la universidad, el nombre del grupo y el título. Y la fecha. Sí, un celular ahí, Alba. ¿Listos? Pero, Título de la universidad. el nombre. No solamente está En la segunda diapositiva va el problema exclusivo. Y abajo pues le pueden colocar el nombre de la universidad. En nuestra tercera diapositiva va el objetivo general. En nuestra cuarta diapositiva los específicos. Si tienen 2, 3, 4, todos en una sola diapositiva. En las categorías teóricas, que esas son las que van en el marco teórico. Entonces, yo traje producción textual, coherencia y cohesión, habilidades para escritura con hipertexto. Hubo más, pero yo solo metí como las más relevantes. Ahora, en unas 3 diapositivas, o sea, si como yo aquí coloqué solo 3 categorías, ahora voy a decir que es cada una de ellas. Por lo menos, ¿qué es producción textual? Y aquí que está muy resumido, ¿qué es producción textual? ¿Listo? ¿Qué es coherencia y cohesión? Coherencia y cohesión. Como nombré 3, habilidad para la escritura con hipertexto y habilidad para la impresión de hipertexto. Si ustedes sacaron 6, 7, coloquen 3 nomás, pero las más relevantes. Y colocan la definición. Yo no tengo que escribirla, eso ya está listo. Es sencillamente citar, según planteamientos de Bush en el 2009, en su artículo digital, la posibilidad de utilizar los programas de hipertextos para la escritura ayuda al estudiante, ya que éste cuenta con enlaces, bloques de textos o imágenes. Yo no lo escribí, no lo dije yo, lo dijo este señor, pero por citarlo lo puedo colocar ahí. Metodología. El trabajo se enmarca dentro del paradigma cualitativo. Se trata de una investigación-acción con enfoque sociocrítico. En esta se proponen 2 fases. 2 fases básicas, la diagnóstica y la de intervención. Entonces la diagnóstica como yo los encontré y la intervención donde yo trabajé. ¿Sí? Y no hay necesidad de escribir llenada de texto, sino puntual. Y las coloco ahí. Fase diagnóstica. Entonces, una fase de intervención, lo más relevante que trabajé. Evaluación. Entonces, siempre que nosotros hacemos algo lo evaluamos, ¿cierto? Bueno. Entonces, ese sí no lo tenemos consultado nosotros aún, porque es evaluación. Nosotros vamos hasta salimos de fase a fase y ya están. Bueno, entonces, listo, entonces no hagamos la evaluación. Porque era lo que nosotros le decíamos, lo que yo le decía al comienzo de la primera carrera. Vamos a montar objetivos. Sí. Los objetivos tienen que ser evaluados. Claro. Entonces, listo, entonces no tratemos, los que ya tengan evaluación, los que no, pues. Y presentamos unas diapositivas sobre los gráficos, pues para demostrar. En este caso aquí hay hipervínculos, pero aquí no los coge porque está hecho en 2010, entonces no los coge. Pero cada una tiene hipervínculo donde nos lleva a los resultados que se hicieron, o sea, como a sustentar mejor esas gráficas. Y las conclusiones.
Esas sí las colocan todas. La bibliografía. ¿Ya? El diseño ustedes lo ponen, el que ustedes quieran. Bueno, ahora, entonces vamos a organizar. Bueno, vamos a organizar, ¿cuántos grupos hay? ¿6, 7? Profe, ¿y esa tarea en la página se la podrá hacer? No,